Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase introductoria al cuarto bimestre y seguimos con genética. Luego de los trabajos de Mendel, hubieron muchos científicos que trabajaron en cuanto a genética. Y vamos a estudiar el primer concepto, que es la dominancia incompleta. ¿Qué es la dominancia incompleta? Pues se produce cuando en la descendencia surge un carácter nuevo típicamente intermedio al de los progenitores, debido a que ninguno de los genes de los progenitores domina totalmente a otro. Como por ejemplo, vamos a hallar acá la descendencia del cruzamiento entre un clavel de flores rojos con otro de flores blancas. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta manera. Tenemos acá flores rojas con flores blancas. En la primera F1 todas van a ser, como ningún color domina el otro, su fenotipo va a ser 100% rosada y su genotipo 100% heterocigota. Luego, para un segundo cruce, utilizamos los individuos de la F1 y obtenemos nuestra F2. ¿Cómo es nuestra F2? 25% blanca, que es dominante, 50% rosada, 25% rojas. Su genotipo, 25% homocigoto dominante, 50% heterocigoto y 25% homocigoto dominante. Hay otras situaciones de este tipo, como el caso de los pollos andaluces, cuando se cruza blanco con negro, todos van a ser heterocigotos grises. Luego tenemos a la codominancia. La codominancia se produce cuando un individuo heterocigoto expresa ambos fenotipos parentales, como por ejemplo en la planta chira, flor roja con flor amarilla produce flores moteadas rojas con amarillo. Y el color del pelaje del ganado vacuno Shorton se cruzó rojo con blanco y todos van a ser roanos. El caso más resaltante es del grupo sanguíneo AB, donde el individuo presenta antígeno A y antígeno B simultáneamente. Esto lo veremos más adelante. Vamos a conocer lo que es los alelos múltiples. Y esto se da por la herencia sanguínea. El señor Karl Leinster descubrió en el 1900 la existencia de los grupos sanguíneos en la especie humana, lo cual denominó el sistema ABO, con lo cual solucionó en gran parte el problema de las transfusiones sanguíneas y más tarde descubre la existencia del factor RH y por tales descubrimientos le dieron el Premio Nobel de la Medicina. ¿En qué consiste el sistema ABO? Son los grupos sanguíneos ABO y se heredan a través de los alelos múltiples cuando hay 3 o más formas alternativas de un gen que pueden ocupar un mismo loco. Cada uno de los alelos produce un fenotipo distinto. Y hay 3 formas que pueden, en los glóbulos rojos humanos pueden existir. Los de clases de antígenos, que son los aglutinógenos A y B, y el sistema contiene 2 clases de anticuerpos, que son las aglutininas, un antígeno A y un antígeno B. El antígeno es una sustancia capaz de estimular producción de anticuerpos, es decir, de estimular una respuesta inmunológica. Como por ejemplo, el tipo sanguíneo A va a producir antígeno A, el tipo sanguíneo B va a producir antígeno B, el tipo sanguíneo AB va a producir antígeno AB y el tipo sanguíneo O no va a producir antígeno, va a estar sin antígeno. Vamos a hablar ahora un poco del factor RH. Este es un sistema de genes relacionados con la presencia de otro tipo de antígeno en los eritrocitos y está denominado por la presencia de 3 pares diferentes que poseen un total de 6 alelos. Para simplificarlo, se utilizan 2 posibilidades. Al ser RH positivo,
y producir el antígeno que aglutina los glóbulos rojos, por lo cual se considera dominante. O el ser RH negativo y no producir el antígeno que aglutina los eritrocitos y va a ser recesivo. El factor RH recibe este nombre pues los experimentos que llevaron a su descubrimiento se realizaron con unos monos, el Macacus rhesus, hoy llamado macaca mulata, y con sangre de conejo. ¿Cuál es la importancia del factor RH? Pues el conocimiento del factor RH permite en la actualidad evitar accidentes fatales a la hora de realizar transfusiones, aplicaciones para la exclusión de paternidad y el diagnóstico de eristoblastosis fetal. Este problema hace que la madre en el segundo embarazo desarrolle anticuerpos contra la sangre del niño y estas destruyen las defensas de los glóbulos rojos. Para evitar esto se puede realizar una transfusión total de sangre al niño al nacer o se administra una dosis de gamma globulina en las primeras 48 horas después del parto. Hablemos ahora de la determinación del sexo. La determinación del sexo, vamos a poner por ejemplo la mosca de la fruta, la Drosophila melanogaster, es muy semejante a la del ser humano, pues esta presenta un par de cromosomas sexuales y estos cuando son diferentes, el individuo, como por ejemplo XY, el individuo va a ser macho y cuando son iguales, XX, el individuo será una hembra. En todo cruce la probabilidad de descendencia es de esta. Y esto se cumple para los mamíferos, algunos reptiles y algunos insectos. En las aves al contrario, el individuo XY será hembra y el individuo XX será macho. Vamos a hablar sobre la herencia ahora ligada al sexo. Empezamos por la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad que se caracteriza por un tiempo de coagulación de la sangre muy prolongado. También es una enfermedad que se transmite mediante un gen recesivo ligado al cromosoma sexual X y se denomina XH. Se comporta igual que el daltonismo, que es una enfermedad más frecuente en hombres, y si un hombre hemofílico se casa con una mujer normal, los hijos serán normales. Hablemos ahora del daltonismo. El daltonismo se caracteriza por presentar ceguera al rojo y al verde, y se transmite mediante un gen recesivo ligado al cromosoma X. Hablemos ahora de la herencia restricta al sexo. Esta también se da por lo siguiente, una sindactilia que se manifiesta en forma de sinfisis membranosa del segundo y tercer dedo de la mano o del pie. La hipertricosis, que es una enfermedad del pabellón auricular, y la ictiosis, que es piel con escamas y cerdas. Estas enfermedades solo se transmiten en varones por presentar el cromosoma Y. Hablemos ahora de la herencia influenciada por el sexo. A veces un gen que se encuentra localizado en un autosoma, es decir, en un cromosoma somático, puede tener diferentes comportamientos dependiendo del par de cromosomas sexuales. Por ejemplo, cierto tipo de calvicie prematura se comporta como un carácter dominante en el hombre, pero no se hace efecto en la mujer. Por ejemplo, la presencia y ausencia del cabello es uno de estos y la calvicie prematura que va a ser por un gen dominante. El gen recesivo también se presenta en las entradas del cabello y el gen dominante se presenta en lo que conocemos como pico de viuda. Te dejo entonces ahora con la siguiente clase a manera de introducción y nos vemos en la próxima clase.